Me importas tú sí escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, escribe en mí te necesito. Primero que nada, bueno, tiene uno que hablar de la historia de la charrería. Y tiene uno que hablar de la historia de cómo es que se les permite a los mexicanos, a los nativos mexicanos, montar a caballo. Los primeros caballos llegaron a México, América, en el desembarco de Hernán Cortés. Y eran caballos, algunos árabes, algunos españoles, algunos de sangre, quién sabe. Era tal el poder visual de los conquistadores que seguramente lograron la conquista gracias al caballo, ¿eh? Claro. Seguramente fue gracias al caballo. Una vez establecida la Nueva España, bueno, pues se fundan las grandes haciendas, se nos inculca la religión y realmente nos conquistan en todos los aspectos. Y creo que la conquista más valiosa que pudieron haber hecho hacia los mexicanos fue el amor al caballo. En la época del virreinato era prohibido que cualquier mexicano, cualquier nativo mexicano montara a caballo, era penado con la muerte. Los únicos que podían montar a caballo eran los españoles y sus hijos, que bien pudieran haber sido criollos, ¿no? Eran los únicos. El mexicano, cuando le es permitido montar a caballo, pues tiene que elaborar sus propios implementos porque no podía usar la silla del español. Entonces se fabrica la silla mexicana, que es la que actualmente utilizamos para charrear. Se fabrican los sudaderos que ahora les llamamos caronas, y tienen que tener algunos implementos más, la silla de montar, como es el zarape, que más que adorno era un implemento para abrigarse cuando hacía frío. Y también tienen que elaborar sus reatas, dominan el arte del enequén y empiezan a elaborar sus reatas para poder dominar al ganado que ellos tenían que cuidar. Evidentemente ellos no podían utilizar las lanzas de los españoles, que ellos eran diestros en el uso de la lanza, porque lo traían desde España, ¿no? El mexicano tiene que empezar a hacer todo. Y es donde empiezan a hacer la charrería, porque en el campo abierto, donde se tenía al ganado, pues había ganado rebelde y había que someterlo para meterlo, y probablemente ahí haya nacido las colas, ¿no? El dominar al toro por la cola, tirarlo una y otra vez hasta que entraba en razón, así entre comillas, el toro, y se regresaba a la manada. Había que marcar al ganado, y entonces a los toros o al ganado caballar había que derribarlo, tirarlo, y es como nacen las ternas, donde le lazan la cabeza a un toro y después le lazan las patas, que es conocido como pial, actualmente pial de ruedo, y de esa manera los derriban y entonces le marcan con un hierro candente al rojo vivo el fierro o el hierro del hacendado que señalaba su propiedad. Y después de todo esto, bueno, se le ocurre al vaquero mexicano, se le ocurre que pues había que divertirse, ya estaba enojado el toro ahí todo quemado, furioso, pues vamos a meterle algo para agarrarnos y vamos a jinetearlo, y así nacen los jineteos de toro y nacen los jineteos de yeguas brutas, pero a las yeguas primero había que lazarlas, ¿no? Entonces bien podían lazarse de la cabeza, pero eran muy maltratadas, pues se les lazaban las manos, que son las patas delanteras, para derribarlos, y esas son las manganas, o bien se les lazaban las patas traseras hasta detenerlas, y ahí le caían en bola para someterla, y a eso se le llamaba pial, ¿no? El lazarle las patas traseras o las patas, pues dicho así, al ganado caballar.
y sobrevienen, entonces de ahí empiezan a salir las suertes charras, de tal manera que ya para el siglo pasado, ahí por la década de los 20 adelantito, uno de nuestros presidentes declara que la charrería es un deporte y es un deporte nacional. ¿Qué sentimos los que estamos aquí? Pues mire, es un deporte, y es un deporte que desgraciadamente se pierde porque no hay con qué practicarlo. El ganado es escaso, no hay apoyos. Los gobiernos difícilmente voltean a ver a la charrería para apoyarle. Entonces todo lo tenemos que hacer con nuestros medios y no nos duele. Al contrario, nos satisface traer una bonita corbata, nos satisface traer un traje de charro, cachiruleado, que es como el que porta Joel, que es la gamuza cosida al lado del pantalón, o bien de media gala, o de gala, en fin. Pero también el traje de faena que generalmente usamos para venir al azar y que es el más barato. ¿Qué sentimos los charros al vestirnos de charros? Sentimos vestirnos de mexicanos, de México. Sentimos un orgullo poder portar el traje de charro, vestirnos a la usanza del charro mexicano. Nos sentimos mexicanos. Nos sentimos caballeros porque nos montamos en un caballo. Y somos caballeros porque, de verdad, vestirnos de charro implica respetarnos primero, respetar nuestro atuendo y respetar a la demás gente. La charrería, para mí, es parte de mi identidad. Es parte de lo que deseo seguir conservando. Es el único deporte en el mundo que se practica con un sombrero ancho y una corbata. Es cuanto. Gracias.